fundamentos de seguridad y salud se refiere específicamente a en qué se fundamenta la seguridad y salud como conceptos que son importantes, como conceptos que son necesarios. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta, ya que al hablar de los conceptos necesitamos tener claro estos temas como para poder realizar los procesos que nos siguen. Es decir, sabemos que el proceso es identificamos peligros, estimamos, evaluamos riesgos, controlamos basado en una jerarquía y hacemos un proceso de monitoreo o de vigilancia. Esto, por favor, quiero que estemos bastante claros, ya que han cambiado muchas cosas en los últimos años. Me refiero específicamente a la última década, y que es necesario que ya lo empecemos a trabajar desde nuestros conceptos propios, ¿no? Primero, identificar, que es un nivel 1, estimar, que es un nivel 2, evaluar, que es un nivel 3, controlar, que es un nivel 4, y de igual manera la vigilancia y el monitoreo, que es un nivel 5. Voy al punto. ¿Por qué razón? Porque nosotros, al trabajar con matrices de riesgo, sobre todo, nosotros no pasamos de un nivel 2 de estimación de riesgos. Es decir, aplicar una matriz INST, aplicar una matriz GTC 45, solamente nos lleva a estimar. Es decir, nosotros debemos profundizar nuestros análisis a un nivel 3 de evaluación, ya de carácter analítico, y sobre eso vamos a conversar acá, ¿no? Es decir, no solamente tener el concepto básico, sino ver a dónde me lleva esto, de manera que podamos generar una gestión correcta de los riesgos laborales con lo que hemos identificado. Así que vamos a iniciar con tema de fundamentos, que se supone que ya muchos de nosotros ya lo conocemos. Dentro de estos temas de fundamentos hay conceptos básicos, ¿no? Dentro de esos conceptos hablamos del primer concepto, que es peligro, ¿no? Este concepto ustedes ya lo saben: fuente, situación con potencial de causar daño, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos. Tomen en cuenta que el concepto internacional de peligro habla de que el peligro no solamente es fuente o situación, también dice fuente, situación o acto. Les decía que el concepto de peligro es fuente, situación con potencial de causar daño. Está el concepto, ¿no es cierto? Pero sí vale la pena que consideremos, mis estimados amigos, que para el concepto internacional no solamente se consideran peligros aquellos que son fuente o situación, también se agrega aquí el concepto de acto. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que el acto subestándar, la condición subestándar, también es considerado a nivel internacional como peligros. Es decir, si es que vemos personas que están cometiendo actos subestándares, eso es un peligro. No podríamos llamarlo peligro humano en este escenario, pero el concepto internacional habla también de acto, y al hablar aquí de situación está hablando también de condiciones subestándares, que son las que estamos revisando en este concepto. Es decir, debemos nosotros tomar en cuenta que al hablar de peligro es eso que existe en el lugar de trabajo. Es decir, si es que está en el lugar de trabajo y hay máquinas, bueno, habrá máquinas, ¿no? Esos serán los peligros. Otra cosa es que la persona se exponga y de esa exposición ocurra un riesgo. Pero la idea es que identificamos todos los peligros necesarios que se requieren para que nosotros podamos después, en exposición de la persona, hablar ya de un riesgo. Es decir, nosotros lo que hacemos es identificar qué existen en los lugares de trabajo, siendo el caso fuente, situación o la misma persona que está cometiendo algún tipo de situación de riesgo para él o para otros, ¿no? Se convierte en un peligro el acto de la persona o la condición. Y esto tiene el potencial de causar daño humano. Entonces, en este escenario es importante lo que les digo, ¿no? Al hablar de peligro no solamente es un concepto como el que manejamos acá. Estamos hablando más allá de un concepto que puede albergar, en este caso, los actos subestándares. No les llamen inseguros porque esa metodología ya no se utiliza. Y de igual manera, condiciones subestándares. No los llamen inseguro porque esa metodología, que era la ANSI Z16.1, ya es, bueno, es una metodología para el registro de los hechos de los accidentes, y esa metodología es la que habla específicamente de acto inseguro. Pero hoy por hoy nos manejamos por el método de Frank Beard, que nos habla obviamente de actos subestándares y condiciones subestándares como causas inmediatas. Entonces, por eso hay que llamarlo acto, en este caso subestándar. Entonces, eso entraría aquí como parte de lo que hablamos nosotros en lo que es peligro. De esto vale la pena tomar en cuenta que pueden ser ejemplos de peligros, herramientas, electricidad. Verán que aquí no hablamos nosotros de herramientas que, en este caso, por ejemplo, la persona esté usando mal la herramienta. Bueno, que hablábamos de actos,
se podría entender de esa manera, pero el uso de las herramientas, el estado de las herramientas determina que existe un peligro. Aunque la herramienta esté en buen estado o aunque la herramienta no esté en buen estado, nosotros hablamos que el usar herramientas de por sí es un tema de peligro, ¿no? Es decir, el peligro de la herramienta. De igual manera, si hablamos, por ejemplo, de electricidad, aquí me interesa que especifiquemos. ¿Qué es importante especificar en estos casos? Yo recomiendo aquí siempre especificar el hecho de que debe ser el peligro lo que directamente puede afectar al trabajador. Lo digo esto porque he visto que a veces confundimos el peligro con a veces las cosas que contienen el peligro. Por ejemplo, en este caso que los presento acá, decimos peligro, tablero, el tablero eléctrico. No, y no es el tablero. El peligro es la energía, el peligro es la electricidad. Lo mismo, si yo suelo preguntar en los cursos, digo, ¿qué es peligroso? Me dicen el tanque de gas. ¿El tanque de gas es peligroso o lo que contiene, en este caso el gas? Sería el gas, ¿no es cierto? Entonces hay que ir directamente al peligro, obviamente, que genera el riesgo, a la situación presente o a la fuente que está generando, perdón, en este caso que puede generar la situación de riesgo si se expone la persona. En este escenario es importante. Así que el peligro no va a ser la plancha. Entonces no le llamamos peligro plancha. Se dice peligro superficie caliente o si la olla está caliente, ¿no es cierto? Hablamos de superficies calientes. Entonces, en este tema es importante que quede claro la diferenciación que debemos tener entre decir, bueno, el peligro es la escalera. Bueno, ¿y por qué es el peligro la escalera? ¿Qué pasa? La escalera está en mal estado. No dice, es que el trabajador tiene que subir a 3 metros. Entonces, eso no es la escalera no es el peligro. Hay que identificar que el peligro en este caso se llama altura. Entonces, a esto vamos, es desde aquí aprenderlo a identificar de la mejor forma. Entonces, por eso es necesario que hagamos esta charla de manera que quede claro que el peligro debe ser lo que directamente causa al trabajador alguna situación de lesión o deterioro de la enfermedad, como dice ISO 45001. Es decir, ese peligro al exponernos se transformará en riesgo y obviamente lo clasificamos en factores, pero debe ser el peligro directo. Reitero, no es el tanque de gas, sino el gas. No es la plancha, es la superficie caliente. ¿Me entendió? No es lo mismo, no es la olla caliente, sino es la superficie caliente. Como a veces me dicen, el cable pelado. No, no es el cable pelado, a pesar que es una situación presente, pero el peligro aquí se llama energía eléctrica, se llama electricidad. Entonces hay que ir orientando a que los peligros sean los que directamente generen la situación posterior de riesgo si es que la persona se expone. Ok, estamos de acuerdo con ese tema. Entonces me pueden decir, peligros, vasos. Bueno, si hay vasos en el lugar donde se trabaja, ¿no? Bueno, peligro sería vidrio, ¿no es cierto? Presencia de vidrio. Entonces es diferente, ¿no? Por favor, tomemos en cuenta esta recomendación al momento de hablar sobre diferentes peligros. Ahora, la palabra clave. Siempre vamos a hablar de palabras claves de peligro y no se olvide que las palabras claves son fuente, situación que tiene potencial. Reitero que a esto, bajo el concepto internacional, se agrega acto, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. Es decir, si una persona está haciendo un trabajo y comete un acto subestándar, también eso es peligroso, eso no se debe hacer. Él está haciendo origen o está con su acto presente a que se genere un accidente o que se presente algo para otras personas. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esto. Bueno, el proceso normal es que el peligro pueda generar un riesgo, ¿no? Y este riesgo será accidente de trabajo o enfermedad profesional. Pero si hay un tema de acto subestándar o condición subestándar, ya es una desviación que aumenta las probabilidades de riesgo. Por eso yo prefiero manejarlo separado, pero depende mucho de los profesionales. A nivel de Latinoamérica hay profesionales que dentro de la matriz meten también los actos y también las condiciones. El problema con esto es que la matriz se hace así de grande solamente por cada incumplimiento que las personas podamos tener. Tomen en cuenta que los actos subestándares pueden ser muchos, dependiendo de qué incumpla cada persona. Pues por eso es recomendable que, aunque se integre en el concepto internacional fuente, situación o acto, tratemos de manejar los peligros como fuentes, ¿no? Y de igual manera, lo que son actos subestándares como actos y condiciones subestándares como situaciones en base al concepto clave que lo tenemos acá, ¿no? Al hablar de riesgo, vamos acá,
En el concepto de riesgo nosotros ya vemos algo diferente. A diferencia de la primera parte que vimos que hay que observar que existe, aquí vemos nosotros que hay trabajadores expuestos. En el riesgo siempre tendremos ya al trabajador expuesto. Por eso decimos no se identifican los riesgos, compañeros. Identificamos peligros. ¿Por qué razón? Porque si yo dijera identifico riesgos, estoy identificando algo del que el trabajador ya puede estar sufriendo. Es decir, no. La idea es identificar peligros porque lo que existe ahí le va a dañar al trabajador si es que se expone. Es decir, si yo me expongo a las chispas, ¿no es cierto?, a la proyección de chispas, puedo tener un riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad y de la consecuencia de un evento identificado como peligroso. Juan Carlos me hace una pregunta interesante, ¿no? Dice, ¿cuál sería un ejemplo de peligro desde la parte psicosocial? Mira, voy a decirte varias cosas, Juan Carlos, y excelentísima pregunta que tú me has hecho, ¿sí? Porque desde la parte psicosocial se maneja el sinónimo de que el peligro psicosocial se llama dimensión psicosocial o dominio psicosocial, así se llama, ¿no? Es decir, el nombre del peligro que existe a nivel psicosocial se llama dimensiones o se llaman dominios, pero ese es el nombre correcto, pero la ISO 45003 que nos permite gestionar los aspectos de riesgos psicosociales en el trabajo como directrices, habla de peligros psicosociales. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de peligros psicosociales? Cuidado con decirme estrés, cuidado con decirme burnout, cuidado con decirme moving, cuidado con decirme acoso, cuidado con decirme hostigamiento. No, recuerde, peligro, origen, no efecto. Si usted me dice estrés, eso ya está pasando la persona. Si me dice burnout, eso ya está pasando la persona. No, hay que identificar qué está causando ese estrés, qué está causando ese burnout. Entonces puede ser las jornadas excesivas de trabajo. Mira, estamos clasificando lo que existe ahí, jornadas excesivas de trabajo. Estamos hablando de la monotonía, estamos hablando, por ejemplo, de la exigencia psicológica cuantitativa, la carga de trabajo, estamos hablando del tiempo de trabajo, de la calidad de liderazgo, estamos hablando de las relaciones, el apoyo social, estamos hablando de todo lo que existe en el lugar de trabajo. Esos son peligros que le pueden conllevar riesgos de tener estrés o de burnout o de moving. Entonces, por eso es importante tener claro este punto, y gracias, Juan Carlos, por esa pregunta, porque ahí nos damos cuenta que los peligros siempre van a ser el origen de donde estamos, ¿no? Entonces, ojo con esto. Ahora, ¿qué pasa con los peligros? Si están presentes en el lugar de trabajo y nosotros tenemos que exponernos o nuestros trabajadores tienen que exponernos, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Ocurre que este concepto ya nos trae los dos términos que son la clave de entender el riesgo. El riesgo requiere probabilidad y requiere consecuencia. Para que exista probabilidad de daño y para que exista una consecuencia de daño, obviamente el trabajador tiene que exponerse. Es decir, si hay un peligro ahí, por ejemplo, electricidad, ya, ustedes pueden darse cuenta de que el peligro está siempre presente. ¿Cómo nos damos cuenta con la electricidad del peligro siempre presente? Van a darse cuenta que tenemos siempre tendidos eléctricos elevados en todas las ciudades, ¿no es cierto? No hay ciudad, creo yo, que no tenga tendidos eléctricos elevados. ¿Qué es eso? Peligro, ¿no es cierto? ¿Hay riesgo ahí? No hay riesgo ahí. ¿Por qué razón? Porque no hay un trabajador o una persona que esté haciendo o que esté teniendo una exposición cercana al tema eléctrico, ¿no es cierto? Excepto quienes están, pero obviamente ya sabemos, trabajando, robando luz, o quienes tal vez vivan muy cerca de un tendido eléctrico, que habría una situación de riesgo. Pero, independiente del caso, los tendidos eléctricos son peligrosos, son peligros, pero no hay riesgo. ¿Y por qué no hay riesgo? Porque no hay exposición del trabajador. Pero si va alguien de la empresa eléctrica, ¿no es cierto?, ese trabajador va a exponerse, y al exponerse va a haber una probabilidad de daño, ¿sí?, que normalmente desde la parte subjetiva, cualitativa, se le llama probabilidad baja, probabilidad media o probabilidad alta, ¿no? Y la consecuencia, que vista desde el mismo método que estamos hablando, que es el método INST, hablaríamos de consecuencia ligeramente dañina y extremadamente dañina. Es decir, el riesgo ya me habla específicamente de multiplicar o de relacionar la probabilidad y de la consecuencia. Entonces, para que tengamos una idea, ¿qué es el riesgo eléctrico? A ver, que se actualice la cámara ahí. Entonces, ¿qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico no es más, el riesgo eléctrico no es más
que la combinación de la probabilidad y de la consecuencia de sufrir una descarga eléctrica, sea por potencial de tacto, sea por potencial de pisada, la descarga que tenga el trabajador, en este sentido, esa probabilidad, a eso le llamamos riesgo eléctrico. Ahora, si yo digo, por ejemplo, riesgo de aplastamiento, ¿qué es el riesgo de aplastamiento? La probabilidad que tenga un trabajador, así como está expuesto, de que lo aplaste la mano una máquina o algún equipo, entonces, o alguna parte de un equipo, ¿no? Es decir, esto se considera riesgo. Ya cuando hablamos nosotros de la combinación de la probabilidad y de la consecuencia. Dice Milton, yo al mar lo tengo como peligro. ¿Se considera así? Correcto. El mar es peligroso, correcto. Ahora, ¿qué sería el riesgo? Riesgo de ahogamiento. Cuando ya hablamos de riesgo, ya entramos nosotros a hablar de la persona. Ahí sí recién, Ingrid, hablamos de la persona que está sufriendo el corte, el golpe, el atrapamiento, el aplastamiento. En el caso del mar, ahí tenemos nosotros mar, ¿no es cierto? Y peligro mar, riesgo ahogamiento. Entonces ahí estamos combinando la causa con el efecto. ¿Qué va a ocasionar? El mar, ¿no es cierto? ¿Qué puede ocasionar? Ahogamiento. Pero obviamente en estos casos, más que el mar, podríamos tratarlo como distinto nivel, ¿no? Es decir, existe o puede existir un distinto nivel del cual ellos se puedan caer. Es decir, el peligro es el distinto nivel y el riesgo es la caída que podrían tener a distinto nivel, obviamente con riesgo posterior de ahogamiento. Entonces, por eso es importante analizar en este tipo de casos. Claro, es que estoy yo cambiando, mi estimado amigo, la presentación. Ahí lo puedes observar, ¿no es cierto? Ahí está la presentación. Entonces, decimos, combinación de la probabilidad y de la consecuencia, tomemos en cuenta este punto, ¿no? Entonces, ahorita estoy en el concepto de riesgo. El concepto de riesgo implica que ya la persona se expone y ya hay una probabilidad y una consecuencia, obviamente por exponerse al peligro. Y por eso nuestra formulita, que ya la conocemos en la matriz INST, es R es igual a P por C. Ya la sabemos, ¿no? Riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia. Lo que trato de que ustedes entiendan en esta charla es que si hablamos nosotros de riesgo, de cajón tiene que haber el trabajador expuesto y de cajón el trabajador va a sufrir o puede sufrir riesgos. Ahora la pregunta para ustedes, porque de esto depende que esté claro acá. ¿Cuántos riesgos hay? A ver, vamos a ir analizando. Si es que hablamos de peligros, peligros hay muchos. Peligro es todo lo que usted vea en el lugar de trabajo. Peligro, verá que no hablo de riesgos. Peligros son muchos. ¿Sí? Es decir, va a encontrar usted, por ejemplo, que existe ruido, que probablemente exista por ahí una zanja, que exista un desnivel, que exista el piso mojado, que puede existir un lugar estrecho, que pueda haber, por ejemplo, proyección de chispas, que exista olor a gasolina, en este caso, evaporación de solventes, o que usted pueda encontrar que existe una postura incorrecta o una carga pesada. Es decir, peligros hay muchos, pero cuando la persona se expone a los peligros se clasifican en dos. Solamente dos tipos de riesgos existen. El riesgo de accidente de trabajo y el riesgo de enfermedad profesional. Es decir, solamente existen dos tipos de riesgo, que en este caso son el riesgo de accidente y el riesgo de enfermedad. Pues, ¿por qué razón? Porque el trabajador tiene una probabilidad de caerse, accidente de trabajo, y tiene una consecuencia de esa caída. Lo mismo, el trabajador tiene una probabilidad de quedarse sordo o de tener hipoacusia neurosensorial bilateral, por ejemplo, ¿no? Y una consecuencia de esa exposición. Entonces, el riesgo determina esa probabilidad de daño que tiene la persona y obviamente la consecuencia. Por eso son dos riesgos. Cuidado con confundir la palabra riesgo con factor. Eso es lamentablemente lo más común que se ve en el Ecuador, porque para hacer un reglamento de seguridad y pedir que en el capítulo 2 se coloquen, en este caso, cómo se está gestionando esto, debemos tener claro qué es peligro, qué es riesgo y qué es factor. Entonces, por eso hemos visto peligro, lo que existe en el sitio. Riesgo, si yo me expongo a eso, ¿qué probabilidad de daño o accidente existe? ¿Y qué probabilidad de deterioro de la salud o enfermedad existe? Es decir, hay dos riesgos. ¿Y cuáles son los dos riesgos? El riesgo de sufrir un accidente de trabajo por exponerme a ese peligro, o el riesgo de sufrir una enfermedad profesional por exponerme a ese peligro. Ahí me refiero, por ejemplo, al ruido. Me expongo al peligro que está presente, que se llama ruido. ¿Sí? ¿Qué podría llegar a tener? Podría, por la probabilidad y la consecuencia, una probabilidad
de pérdida auditiva y de otros efectos no auditivos del ruido. Y obviamente estamos hablando en este sentido de una enfermedad profesional. Ahora, no lo digo yo. Riesgos son dos, lo dice el artículo 347 del Código de Trabajo en su segundo párrafo y claramente establece: para fines de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos los accidentes y las enfermedades. Claramente lo dice el artículo 347 del Código de Trabajo. Ahora, la idea de evaluar analíticamente, es decir, la idea de evaluar más específicamente el factor ergonómico, es no quedarnos en la matriz, ¿no es cierto? La matriz de riesgos llega solamente hasta un nivel 2. Estimemos, ya, ¿qué probabilidad existe de que en la matriz de riesgos máximo decimos sí? Hay, y colocamos la misma valoración: moderado, importante, intolerable. Pero no nos debemos quedar en el nivel 2. Hay que ir a hacer una evaluación analítica, tanto en la parte ergonómica como en todos los factores. Esto para una empresa, como dice nuestro estimado amigo, desde cero, bueno, no hay problema, vamos a estimarlo, ¿no? Pero no nos quedemos en la estimación. Una vez que hemos estimado, bueno, si decimos que tenemos niveles de riesgo que pueden ser moderados, importantes o intolerables, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la obligación, no hablemos de obligación moral, la obligación técnica de verificar que esa estimación sea o no sea. Y para esto se necesita pasar a un nivel 3. Si es que se trata de ruido, tenemos que hacer dosimetrías, sonometrías. Se trata de iluminación, tenemos que medir la iluminación. Si se trata de ergonomía, hay que aplicar las metodologías de nivel 3 analíticas que sean para biomecánica y las que sean aplicables. Si se trata psicosocial, nosotros tenemos que hacer los procesos de evaluación de riesgo psicosocial. Es decir, tenemos que ir ya a la siguiente fase. Ahora, el problema en el Ecuador es que se aprueba la matriz por el ministerio y después de 2 años va la misma matriz o va con un pequeño cambio y va la misma matriz con un pequeño cambio y no se pasa del nivel 2 de estimar. Entonces vamos a ver cuántas empresas ya han dado orejeras, ¿sí? Y ni siquiera han medido el ruido. O sea, encontramos cosas así. O que ya están haciendo las pausas activas. Vamos haciendo las pausas activas y no hay un estudio ergonómico. Es decir, vamos a la farmacia y en vez de que nosotros vayamos al médico a ver qué tenemos, nos vamos a la farmacia y que nos den la pastilla. No estamos acostumbrados a eso hasta en la parte laboral. Y eso, reitero, es porque el Ministerio de Trabajo no llega más allá de una estimación. Pero la idea de estas charlas es que nosotros veamos que eso en seguridad no nos podemos conformar con eso. En seguridad tenemos que ir a las mediciones, tenemos que ir a las evaluaciones, sean de carácter analíticas cuantitativas o cualitativas. Esa es la idea de ir más allá, ¿no? Les decía, en este sentido, que el riesgo es aquel en el cual se presenta la combinación de la probabilidad y de la consecuencia, y que hay dos riesgos: riesgo de accidentarse, riesgo de enfermarse. Listo. Diferenciamos de los factores de riesgo. Ahora, para tener claro el riesgo, el trabajador ya se expuso y por ende el trabajador puede sufrir las consecuencias. Por eso hablamos, ¿qué tan probable? Irán viendo los conceptos que manejo, por favor, que esto es en todo. Si hablamos de riesgo de cajón, hablamos de probabilística. Si hablamos de riesgo de cajón, hablamos de severidad. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, dice, ¿qué probabilidad tiene el trabajador de caerse? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que debemos analizar, porque ya tenemos una persona expuesta, está trabajando en alturas, está trabajando a distinto nivel. Entonces, ya existe un riesgo, una probabilidad de caerse, y de esa caída puede haber una consecuencia que puede ser ligeramente dañina o extremadamente dañina. Entonces, aquí tenemos el primer caso, que sería el caso de accidente de trabajo por caídas, ¿no es cierto? Riesgo de accidente de trabajo por caídas. Y acá de igual manera, ¿no? Riesgo de accidente de trabajo por, en este caso, electrocución. Más claro, la idea es que si entendemos que los peligros son causas, los riesgos son los efectos que se pueden dar por la consecuencia, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que un tendido eléctrico, en este sentido como lo vemos, ¿no?, es un peligro presente. Aquí tenemos un peligro presente siempre, ¿no? Esto está energizado. Ustedes saben bien que está energizado. Entonces, aquí arriba se encuentra pasando energía, está pasando corriente, hay amperaje, voltaje aquí, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos que esto son peligros, pero si hay alguien que se exponga, ¿qué le podría pasar? ¿Qué tan probable es que la persona tenga
un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Aquí tenemos nosotros ya al trabajador. Ese es el riesgo de electrocución, con las preguntas clave. ¿Qué tan probable es que se accidente? ¿Qué tan probable es que se enferme la persona? Entonces, eso es importante que nosotros lo manejemos, lo entendamos desde el punto de vista que lo estamos revisando ahí. Ahí ustedes pueden verlo. ¿Sí? Causa genera efecto. Los peligros son causas o son fuentes. ¿Se acuerda del concepto? Fuente, situación que tiene el potencial de causar daño. Entonces, preguntémonos, ¿qué existe en el lugar de trabajo que le pueda accidentar o enfermar? Eso son peligros, ¿cierto? Y si el trabajador se expone, hay una probabilidad de daño, hay una probabilidad de riesgo, hay una probabilidad de que exista daño en el trabajador y que tenga una consecuencia grave. Entonces, a esto le llamamos nosotros riesgo, ¿no? La combinación de la probabilidad y de la consecuencia de que se pueda presentar, en este caso, obviamente, un daño al trabajador o un deterioro de la salud al mismo. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo nosotros vemos esto? Desde una forma, obviamente, de relación causa-efecto. No se olvide que esto hablamos de los criterios de causalidad, no de casualidad. No a la casualidad, sí causalidad. Porque con seguridad lo hacemos bien, por ti y tu familia. Cumple las normas, trabaja para vivir.